Dios me los bendiga grandemente a todos los hermanos del Centro Cristiano Nueva Vida, a todos los integrantes de las diferentes células que tenemos en la ciudad de Santo Domingo. Así que gracias por estar puntualmente conectados para el estudio bíblico de hoy. Seguimos estudiando esta serie importantísima de la Biblia llamada Milagros Asombrosos. Y hoy nos corresponde el estudio número 33 titulado La mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre. Vamos a buscar la cita bíblica que está en Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 29. Marcos 5, 21 al 29. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Él iba para la casa y un gentío siguiéndolo a Jesús y le apretaban ahí el pobre, así como cuando llega un político a un lugar y los seguidores ahí lo estrujan porque quieren aunque sea tocarlo, ¿no? Era una multitud. Y dice, la multitud lo apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, de hemorragia, y dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, su enfermedad iba cada vez más avanzada, más terrible. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. ¿Cómo habrá hecho para tratar de separar gente allí? Y dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hagamos una oración. Padre, te pido en este momento que nos ayudes. Danos una palabra muy buena, muy clara. Señor, que el mensaje de hoy sea no solo entendible, Señor, sino que sea tan eficaz que despierte en nosotros esa fe como esta mujer, que podamos creer. Esa mujer tenía tanta fe que dijo, yo sé que si solo lo logro tocar, aunque Él no me vea, aunque Jesús no me toque a mí, pero si lo toco a Él, y si toco su ropa por lo menos, seré salva, seré sana. Gracias, Señor, por enseñarnos con esta gran lección, que hoy vamos a ver con este milagro muchas cosas importantes. En el nombre de Jesús. Amén. La mujer del flujo de sangre. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, cada día salía a predicar por pueblos, por aldeas. Esa era su jornada diaria. Muy de mañana salía a predicar por donde más podía. Mientras Jesús predicaba, venían a él muchas personas con necesidades, problemas, enfermedades, y a todos les ofrecía ayuda. No hubo ningún caso de alguien que viniera y Jesús le dijera, tu caso está complicado, lo siento, eso no puedo hacer. Nunca. Si vino un endemoniado, si trajeron a un ciego, si vino un paralítico, si vino lo que fuera, todos los casos él los atendió y hizo el milagro. En esta ocasión, un líder religioso, un líder de una sinagoga, de una iglesia de ese tiempo, llamado Jairo, vino a pedirle a Jesús que fuera a su casa a orar por su hija, que ya estaba agonizando, estaba ya muriendo. Mientras Jesús iba a la casa de Jairo, sucedió el milagro de la mujer que padecía de flujo de sangre o hemorragia, que es lo que vamos a ver ahora. Veamos primeramente lo que dice la Biblia con respecto a los sufrimientos de esta mujer, lo terrible de la enfermedad. Versos 25 y 26. Una mujer que
desde hacía 12 años. ¿Se imagina usted lo que es tener una hemorragia por 12 años? 12 años, no está hablando que diga un mes. Un mes de hemorragia es cosa seria, ¿no? Un mes botando sangre y sangre y sangre, pero un año, 5 años, 10 años, 12 años con una enfermedad terrible como la hemorragia. Pobre mujer, creo que vivía de pura gracia. 12 años sufriendo con esa enfermedad. Dice la Biblia que había sufrido mucho y había gastado todo lo que tenía. Cuando dice que había sufrido mucho de los médicos, era que andaba la pobrecita de médico en médico. Como cuando a uno le dicen, yo conozco un médico por acá, y a veces dicen, pero vive en el oriente, pero vive en Charapotó, pero vive en Loja, no sé qué. Y uno en el apuro dice, bueno, vamos para allá. Y la pobre enferma. Y tener que viajar largas distancias, tener que hacer tanto para ir donde uno. La veían, no le arreglaban el problema. Donde otro, no le arreglaban. Y encima, cada uno costaba mucho. Por eso dice que lo había gastado todo. Si algún día esa mujer tuvo una casa, si algún día tuvo un terreno, una finca, la perdió. Dice aquí, había gastado todo. 12 años de un médico a otro, de un hospital, de un lugar a otro, sin recibir ayuda. Y más bien dice que el problema se complicaba. Todo lo había perdido, sin ningún beneficio. Dice, nada había funcionado. Más bien su situación cada vez iba de mal en peor. Posiblemente la hemorragia era más abundante. Tal vez, obviamente la misma hemorragia había producido ya anemia, quién sabe qué otro tipo de problema en ella, y ya estaba en una situación terrible. Las personas que sufrían de hemorragia o de lepra en el tiempo de Jesús eran consideradas personas impuras y no podían ir a lugares públicos. Así como la lepra, la hemorragia también era considerada una enfermedad inmunda, impura, y hacía que la persona que tenía tal enfermedad no pudiera tocarse con la gente. Entonces, se imagina, esa es la explicación de por qué esta mujer, cuando Jesús, me estoy adelantando un poquito, pero cuando Jesús preguntó quién lo había tocado, la mujer no quiso decirlo, porque iban a decirle, ¿cómo te atreviste a salir a la calle y a meterte en este gentío si tú eres una mujer enferma de algo inmundo? Así era vista en ese tiempo, pobrecita, 12 años, marginada, rechazada de la sociedad. No podían andar en lugares públicos, no podían ingresar al templo. Si era cristiana evangélica, 12 años sin ir a la iglesia. No podía ir a la iglesia. Pobre, ¿no? La multitud de gente que seguía a Jesús hacía casi imposible que cualquier persona se acercara. O sea, ni un sano podía fácilmente acercarse a Jesús. Un sano, digo, que esté robusto, fuerte, que diga, aquí empujo gente y llego allá. Imagínense una mujer con una hemorragia de 12 años, que como le digo, tal vez tenía anemia, pobrecita, amarillita, flaquita, toda débil, y empujar gente allí, abrirse pasos para llegar a donde Jesús. Qué complicado que la tuvo la situación. Su enfermedad no le permitía, porque era inmunda, no podía estar en ese lugar. Su debilidad no le daba suficiente fuerzas para llegar. El gentío, que a cual más querían estar cerca de Jesús, los discípulos que trataban de cercarlo también para proteger a Jesús como tipo guardaespaldas, eso era un caos. Así que esa pobre mujer, Dios tuvo que haberla ayudado para que logre eso, porque de otra manera no hubiera podido tocarlo. Esta enfermedad vergonzosa y el impedimento de estar donde había personas hicieron que aquella mujer dice, no le contara su problema a Jesús. Eso fue lo que hizo que ella no quiera decir qué era lo que tenía. Veamos la fe de esta mujer. Tenía tanta fe que dijo, si solamente tocare el borde, el filo, el manto, la ropa de Jesús, seré salva. En otras palabras dijo, ni siquiera yo no necesito que Jesús me ore y me toque. No porque estaba menospreciándolo, sino que decía, ese hombre tiene tanto poder, ese Jesús tiene tanta unción que no necesita tocarme, ponerme las manos encima. Solo si yo lo toco a él, yo sé que voy a quedar sana. Esa mujer tenía una fe increíble en el poder de Jesús. Ella habló de salvación. Ella no dijo seré sana. Ella dijo seré salva.
Dice, porque sentía que su enfermedad la tenía esclavizada o atrapada. Era como algo que la tenía cautiva, ¿verdad? Entonces ella dijo, yo sé que eso que me oprime, que me esclaviza, me va a tener que liberar. Seré salva de aquella fuerza, de aquel problema tan grande que ya no sé qué hacer, ¿verdad? Dice, tal vez habló de salvación, porque sabía que el Evangelio, como parte del plan de salvación, también ofrece sanidad. Bueno, aquí hay una cuestión, ya eso es un poco más profundo, ¿verdad? Un poco más teológico, pero yo no creo que esta mujer sabía de teología y de esas cosas. Pero en algunos casos se encuentra en la Biblia eso, que la gente hablaba y decía, por ejemplo, a un Jairo también dijo, mi hija será salva. Porque se entendía, porque se entendía que la muerte era algo que como un dominio, una fuerza, y de hecho que así lo es. Entonces la idea es que si Jesús oraba por la hija de Jairo, la muerte tendría que retirarse y ella se salvaba de morir, digamos así. Pero en griego hay una palabra que es la palabra soteria, que es la palabra de donde viene el origen de soteria, es de zoé, y zoé es vida. De manera que la salvación y la sanidad son palabras que salen de la misma raíz. Salvación, soteria, zoé, vida, vienen de una misma raíz. Cuando una persona recibe salvación, muchas veces la sanidad también ocurría. Y cuando una persona tiene la salvación, aunque la enfermedad permanezca ahora en nuestro tiempo en alguien, sin embargo, como ya tiene vida eterna, la enfermedad no lo atrapa definitivamente. Puede morir con la enfermedad, pero va a resucitar. Por lo tanto, ya es libre. Al tener la salvación, es libre de la enfermedad. Puede ser libre milagrosamente, en ese momento la enfermedad ya no le sigue afectando, o aunque muera con esa enfermedad, digamos que alguien tiene cáncer, pero no es cristiano. Al aceptar a Cristo, luego se puede orar por la persona. Si recibe el milagro y es libre del cáncer, ya no muere de cáncer. Así que fue libre y fue salva. Pero si muere a los pocos días con el cáncer, igualmente la persona fue sana y fue salva. Al ser salva, el cáncer no la puede retener cuando ella tenga que resucitar con Jesús. No sé si me entendió, le dije que era un poquito profundo el asunto, pero lo que quiere decir aquí es que el plan de salvación de Jesús ofrece en el mismo paquete sanidad y salvación. Esa es la enseñanza. Dice, cuando supo que Jesús estaba por ahí cerca, ella aprovechó la oportunidad y se abrió paso entre la multitud ahí y llegó hasta donde Jesús, y tal vez estirando su manito logró tocar el manto de Jesús. Ahora vamos a ver el milagro, cómo ocurrió. Dice el versículo 29, 5 versículo 29, y enseguida, o sea, en el acto, en el instante, la fuente de su sangre se secó. Eso significa que era permanentemente botando sangre. No era que dice cada cierto tiempo le vuelve cada mes, no. Era todo el tiempo y en ese mismo día estaba fluyendo la sangre. Por eso dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y ella sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En ese momento ella sintió que se había sanado. Algo pasó, algo dentro de ella también le confirmó, porque obviamente no podía mirarse, se imagina ponerse a revisar ahí, pero sintió que había sido sanada. Dice, sintió en su cuerpo que quedó completamente sana después de sufrir 12 años. Pregunta, ¿qué fue lo que hizo que el milagro ocurriera? ¿Qué cree usted que fue lo que hizo que ese milagro ocurriera? La fe de la mujer, número 1. La fe de la mujer, número 2. El manto de Jesús, número 3. El poder de Jesús. ¿Cuál de esas tres cosas fueron la clave para que el milagro ocurriera? La fe de la mujer, el manto, la ropa de Jesús, que fue lo que ella tocó. Ella no tocó a Jesús, ella tocó la ropa.
Entonces fue la fe de la mujer, el manto de Jesús o el poder de Jesús. Obviamente que fue el poder sanador de Jesús. Sin embargo, la fe es un aspecto importante para que muchos milagros ocurran. El poder de Jesús es el mismo. Jesús es poderoso, es todopoderoso. Pero usted ve que no todo el mundo se sana, porque de alguna manera es necesaria la fe del que se acerca. Jesús mismo dijo que en una ocasión, que en cierto lugar, dijo que de ahí no tuvo muchos días y se fue a otro lugar porque dijo que había mucha incredulidad allí. De manera que la incredulidad es una barrera para que el poder de Jesús actúe. ¿Por qué hay mucha gente que no recibe ningún milagro? Hay gente que dice, pero yo no recibo un milagro. ¿Cómo está su fe? ¿Qué tanto le cree usted a Dios? ¿Cuántas veces ha orado pidiendo con fe, creyendo que puede recibir? La Biblia dice en el libro de Santiago, cuando alguien le pida a Dios, pida con fe, no pida dudando, porque el que pide dudando no piense que recibirá cosa alguna. Entonces, la fe no fue lo que le salvó, pero la fe fue un aspecto clave. Fue el poder de Jesús que se activó por la fe de esta mujer. Ella dijo, yo creo que Él puede hacerlo. Él tiene tanto poder que solo basta tocar el borde de su manto. Si hubiera dicho, ¿qué me va a poder sanar si ya como 20 o 50 médicos me han tratado y ninguno ha podido, ese tampoco va a poder, no hubiera recibido el milagro, aunque Jesús sigue siendo poderoso. ¿Se da cuenta? Hay gente que no recibe sanidad, no porque Jesús no tenga poder, sino que no tienen suficiente fe para creer que Jesús puede hacer el milagro. La fe es un aspecto sumamente clave para que los milagros ocurran. Si alguien me preguntara, pastor, ¿y puede haber un caso donde ocurra un milagro sin que haya fe? Sí ha habido casos así, pero son la excepción, no la regla. Sí hay casos donde alguien dice, yo no creo, a mí no me va a pasar, y de pronto lo ha recibido. Pero es como para Dios darle una enseñanza, una lección. Pero de allí la regla normalmente es la fe. Jesús varias veces habló de la fe, o tu fe te ha salvado, por ejemplo, ¿no? La fe es un aspecto clave. La pregunta de Jesús y la respuesta de la mujer. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido, Jesús también sintió. Imagínense en esa multitud y Jesús sintió que salió poder, salió virtud sanadora de él. Sabiendo que había salido poder de él, volviéndose, se regresó, se detuvo y se regresó a la multitud y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Rápido, ¿quién me tocó? Alguien tocó mis vestidos. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Maestro, habla serio. Maestro, ¿estás haciendo una broma o qué? Tanta gente que está aquí y dices quién te tocó. Todos te estamos tocando, los que estamos cerca te estamos tocando, pues. Jesús dice, pero él miraba alrededor, él seguía buscando porque él sabía que había alguien. Dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Los discípulos dijeron, hay mucha gente aquí, ¿cuántos te habrán tocado? Sin embargo, Jesús sintió que alguien, sí, lo habían tocado muchos, pero sintió que hubo un toque que fue diferente, que hubo un toque de alguien que sacó de él o desprendió de él poder. Dice el verso 33, entonces la mujer temiendo y temblando, pobrecita, ya no estaba temblando, por un lado contenta porque sintió que estaba sana, pero ahora dijo, aquí me van a apedrear, aquí me puede pasar lo peor con este gentío de hombres y de gente que anda aquí. Y ella dice, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús. Se tiró de rodillas y le dijo toda la verdad. ¿Cuál es toda la verdad? Le contó, le dijo, maestro, perdóname, yo soy la persona que te tocó. Tenía hemorragia, yo sé que no tenía que estar aquí. Yo sé que no debía haberte tocado ni todo lo que me tocaron, pero me jugué la última oportunidad. Sabía que tú estabas en este lugar y que tú podías hacer algo por mí. He gastado todo en médicos, no estoy aquí porque quiero molestarte, pero no he podido, nadie me ha podido ayudar, maestro. Mi desesperación, mi angustia,
La vida que he llevado estos 12 años me obligó a hacer esto. Ella pensó que la gente y Jesús iba a decir, ¿cómo te atreves a tocarme? Me vas a contaminar, ¿no? Por eso estaba temiendo y temblando. Pero mire las palabras de Jesús, qué hermoso Jesús. Este Jesús es asombroso. Y él le dijo, no le dijo enferma, no le dijo inmunda, él le dijo hija. Hija, tu fe te ha hecho salva. Primero, salva. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana. Las dos cosas recibió esta mujer, sanidad y salvación. Ve en paz, tranquila, no pasa nada. Jesús le llama hija y le dijo, tu fe te ha salvado. La vida de esta mujer cambió, luego de 12 años, cambió en un instante. De enferma y rechazada pasó a ser hija de Dios, amada, perdonada y sana de su enfermedad. Jesús es más que suficiente para todos. Para los enfermos, Jesús es el sanador. Para los rechazados por la sociedad, Jesús les ofrece amor y aceptación. Para los que tienen temor y preocupación, Jesús les ofrece paz. Le dijo, ve en paz, tranquila, no tienes por qué temblar, no tienes por qué temer. Para los que están perdidos, Jesús ofrece perdón y vida eterna. Jesús es más que suficiente para todos. ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué es lo que más le oprime a usted? ¿Qué es lo que le roba la paz? ¿Qué es lo que lo hace vivir encarcelado, tal vez por 5 años, 10 años, 20 años? Esta mujer 12 años. ¿Qué es eso? Le digo, Jesús es más que suficiente. El mismo poder que Jesús tuvo para sanar y salvar a aquella mujer, lo sigue teniendo hoy para ayudarnos en nuestra necesidad. El mismo poder de Jesús sigue activo hoy, no se ha gastado, no se ha reducido, no se ha terminado. Jesús tiene el mismo poder. Aquella mujer tuvo fe para creer que Jesús la podía salvar y sanar y recibió lo que ella anhelaba. Jesús es lo que necesitamos y Él es más que suficiente para todos nosotros. Todos los que tengan en este momento alguna necesidad, usted tiene la necesidad de ser amado, siente que la han rechazado, su esposo la abandonó tal vez, hijos que se sienten despreciados o rechazados por sus padres, su padre lo dejó, lo abandonó, su mamá tal vez se fue con otra persona, no sé qué es lo que pueda estar sintiendo, alguno tal vez está enfermo, ahora mismo tiene tal vez alguna enfermedad, quién sabe, hay mujeres que tienen problemas de flujo de sangre, hay enfermedades igual o más feas o vergonzosas que estas. Hay personas que ahora mismo pueden tener una enfermedad que desde el punto de vista de la ciencia es incurable, pero Jesús puede hacer un milagro si solo puede creer. Si usted puede creer, no se trata de usted, no tiene que ver con su bondad, con su perfección, su santidad. Si Jesús lo quiere hacer, si es su voluntad, Él puede hacer un milagro. Hay tal vez alguna persona infectada ahora mismo por el coronavirus, tal vez alguna familia entera. Él puede ahora mismo quitar los efectos de esa enfermedad. Si alguien siente temor porque la enfermedad puede atacar, podemos orar también ahora para que Jesús cubra su vida y su familia. Vamos a orar, por favor, cualquiera sea su necesidad. No soy yo el que voy a hacer nada, yo no puedo hacer nada. Estamos hablando de que Jesús puede hacerlo. Amado Jesús, tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de por todos los siglos. Y aquí nos cuenta la Biblia de que en un momento tú ibas caminando hacia la casa de un tal Jairo y una multitud te seguía. Y una mujer con una enfermedad incurable en esos tiempos, una enfermedad que le había quitado todo. Y sin embargo esta mujer tuvo fe. Y tú ni siquiera tuviste que hacer nada, pero la fe de esta mujer fue tal que recibió lo que necesitaba.
Pero en este momento nosotros te lo decimos a ti, Jesús. Tú que estás con nosotros aquí, tú que estás oyendo nuestra oración. Jesús, no te exigimos nada. No te pedimos nada por méritos que nosotros hayamos alcanzado. Te lo pedimos a ti porque sabemos que eres el único que puedes hacer un milagro en nuestras vidas. Señor, mira a cada persona que está allí mirando ahora este estudio bíblico. Hay personas, mi Dios, que sienten rechazo, dolor, falta de amor, de aceptación. Hay personas que sufren terriblemente, que lloran cada noche, que se desvelan. Hay personas que han perdido las esperanzas, las ganas de vivir. Hay familias desintegradas. Hay personas que han perdido la esperanza de recuperar a su familia. Hay personas con una enfermedad incurable que cada día sigue avanzando y avanzando. Señor, yo creo que todos tenemos alguna necesidad. Otros tienen temor a que la muerte no llegue a su casa. Jesús, venimos a ti para decirte, tú nos puedes ayudar. Jesús, te pido que tú pongas tu mano sobre cada persona que con fe te está pidiendo. Y aquellas familias enfermas, afectadas por cualquier azote, mi Dios. Aquellas personas que tienen alguna dolencia o aún si tiene cáncer, aún que tenga una enfermedad incurable. Señor, tú tienes poder. Pon tu mano milagrosa y tú puedes en este momento hacer que esa enfermedad sea desaparecida, desvanecida, quitada en el nombre de Jesús. Todo temor, toda angustia, todo rechazo se va. Señor, ahora mismo trae convicción de el valor que tú le das a la persona que ha sido rechazada. Hoy tú le dices, hijo, hija, tu fe te hace libre. Tu fe ahora te devuelve la vitalidad. Tu fe te devuelve la salud. En el nombre de Jesús, sanidad divina. Sanidad divina, recibe sanidad en tus huesos, recibe sanidad en tu cuerpo afectado, porque Jesús es real y Él puede sanar toda herida del alma y toda enfermedad del cuerpo. Gracias, Señor, te doy la honra, te doy la gloria a ti, porque tú eres también mi sanador, porque tú eres mi protector, defensor y protector de mi familia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. No se olviden, el versículo para memorizar es Marcos 5:34. Apréndase el versículo y mándelo hoy mismo si puede, o si no mañana, a su respectivo grupal de célula. Marcos 5:34. Dios les bendiga.